Tenochtitlan, la capital mexica. Se estima que vivían en Tenochtitlan entre 80,000 y 300,000 personas, y fue la primera ciudad del mundo que garantizó para toda su población educación gratuita y obligatoria, dividida en tres partes: Cuicacale, la casa del canto para los niños; Tepochcale, la casa de los jóvenes y las labores; y finalmente el Calmecac, la Universidad de la Educación Superior. Tenochtitlan siempre fue de color blanco, y los edificios, las calzadas y las casas estaban aplanadas con cal y decoradas en tonos rojos y azules. El Gran Hueyteocalli, o conocido en la lengua castellana como Templo Mayor, no era solamente el recinto más importante de la ciudad. Actualmente, Tenochtitlan aún vive, y vive en los nuevos edificios, calzadas, avenidas e incluso en la misma gente. Tenochtitlan está levantada en los cimientos antiguos, pero aún se mantiene de pie, pues mientras permanezca en el mundo, la gloria de Mexico Tenochtitlan